estoy admitiendo gente. Estamos en vivo. ¿Ya estamos? Estamos en vivo. Avisa que en 5 minutos empezamos. Hola, sean bienvenidos a la primera sesión del seminario del Grupo de Ingeniería Lingüística. En 5 minutos comenzaremos con la transmisión. Y Alejandro deja de compartir ahorita. Listo. Ok. Bueno, vamos a comenzar ya. Sean todos bienvenidos a la primera sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística del año 2021. Como saben, por la situación actual, este seminario será llevado en línea y lo retransmitiremos vía Facebook. Pueden hacer las preguntas que gusten, siempre y cuando sean al final y sean comentadas en la transmisión del video. Y bueno, en esta ocasión, para abrir el seminario, tendremos a Alejandro Sornio y a Carla Mendoza hablándonos de un proyecto interno del GIL que se trataba de la detección de posibles tendencias suicidas en redes sociales. Y entonces ellos se dedicaron a buscar factores de riesgo respecto a esto. Y pues sin más, los dejo con el par de ponentes. No sé si gustes empezar a compartir pantalla, Alejandro. A ver, aguántame tantito. Listo, ahí. ¿Se ve bien? Sí, adelante. Sí. Vale, pues ahí como explicó Sergio, somos un poquito de error, somos Adriana Cabrera y Alejandro Sornio y vamos a presentar esto que se llama Factores de Riesgo Suicida, un análisis del lenguaje en redes sociales. Entonces, pues primero lo primero, ¿no? ¿Qué es el suicidio? Una definición muy rápida, muy intuitiva, es el acto de quitarse a uno mismo la vida, ¿no? Quitarse la propia vida. Y es considerado un problema de salud pública a nivel mundial y uno de los más importantes. En México, este problema se ha tratado y se ha estudiado para sacar estas cifras que dicen que por cada 100,000 habitantes en el país ocurren 5.2 suicidios. Y se observa que México también está siguiendo una tendencia que se ha observado en todo el mundo, que es que ha habido un aumento en estos casos, especialmente en hombres. Y, pues bueno, una de las estrategias que se ha adoptado en muchas de las labores de prevención que hay actualmente del suicidio es identificar a usuarios, identificar a personas que están en riesgo de suicidio por medio del análisis del lenguaje.
Y esto ha sido especialmente útil para los nuevos espacios digitales que ahora han surgido en Internet, que son, por ejemplo, las redes sociales. ¿Y por qué se hace todo esto? ¿Por qué se hace la investigación de suicidio? Con dos objetivos principales, que es identificar a estas personas y sobre todo prevenir que ocurran estos suicidios. Entonces, ¿cómo se relaciona este uso del lenguaje y el suicidio? Pues hay mucha investigación que inició más que nada analizando como notas de suicidio, textos, por ejemplo, de poetas que han cometido suicidio, de más personas, textos físicos, que han analizado justamente cómo es esta expresión de personas que han cometido suicidio. Tenemos todos estos artículos, por mencionar algunos, que han ido evolucionando del análisis de textos físicos a textos ya virtuales. Si ven, conforme han avanzado los años, la investigación le ha dado como más prioridad a esta investigación de textos ya virtuales. Y han observado que, por ejemplo, hay un mayor uso de pronombres en primera persona del singular, palabras sobre emociones, especialmente negativas, palabras sobre muerte, y hay un menor uso de pronombres en plural, referencias sociales, perceptuales, palabras sobre emociones positivas, algunas cosas que se ven muy intuitivas, pero otras que no lo son tanto, cuando se trata de analizar el lenguaje de estas personas, ¿no? que cometen suicidio. Y bueno, ¿por qué la investigación ha dado un giro? ¿O por qué ahora está como de moda, por así decirlo, estudiar esto en redes sociales? Primero hay un argumento muy fuerte, que es que las personas tienden a expresarse de manera más emocional y a revelar cosas con un contenido negativo de manera más libre en estas redes sociales. Y especialmente lo hacen los adultos jóvenes, que son el grupo que más está en riesgo de cometer suicidio. Personas de los 18 a 24 años aproximadamente son las que se ha observado que el suicidio es de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y otra ventaja que tiene usar las redes sociales para estudiar esto del suicidio es que el lenguaje que las personas usan ahí es completamente libre y se produce de manera natural. No tienen que sentarlos en un laboratorio y decirles, tienes que escribir sobre esto para yo después analizar tu lenguaje. Entonces son datos, o sea, pues, naturales, por así decirlo, en ese entorno, producidos en un entorno natural. Entonces, pues algo que ya se sabe desde hace mucho desde psicología es que el lenguaje es un indicador muy poderoso del estado mental del individuo y pues de esto se puede servir mucho la investigación sobre suicidio y cómo es que ahora la gente recurre a estos espacios virtuales, las redes sociales, para discutir este tipo de temas. Entonces, pues a partir de todo esto, ¿qué hicimos nosotros? Comparamos textos provenientes de las redes sociales y analizamos el lenguaje para que esto nos sirviera como un indicador de riesgo de suicidio de estas personas que se analizó su lenguaje. ¿Cómo hicimos esto? Pues primero tuvimos un proceso de obtención de datos que fue básicamente acudir a estas redes sociales y tomar sus datos textuales que normalmente vienen en forma de una publicación hecha por el usuario de esta red social. Y a partir de eso, tomamos información de dos grupos específicos, cuyo eje de discusión era el suicidio y la depresión. La mayoría del contenido que estaba en estos grupos giraba en torno a esos dos temas. Y a partir de eso se creó el grupo temático para trabajar con él. Y de grupos escogidos al azar se tomaron también publicaciones al azar de temas muy variados para crear el grupo control. Entonces tenemos dos grupos con dos, por así decirlo, muestras de lenguaje diferentes. Una que es el temático, que habla sobre depresión y suicidio, y control, que habla sobre temas, ahora sí que muy diversos, muy variados, ¿no? ¿Qué hicimos después? Generamos frases que refirieran a factores de riesgo. Estas frases se tomaron a partir de instrumentos, de escalas, de investigaciones previas que han utilizado estas frases como expresiones válidas para ya sea evaluar suicidio o para investigarlo.
Entonces lo que hicimos fue tomamos algunas de esas frases y pues le generamos un listado y demás, y lo que hicimos fue un proceso de informalización, que fue tomar estas frases y adaptarlas a una forma como más coloquial en la que podrían ser expresadas. Y estas frases conformaron el grupo de factores de riesgo. En total, consideramos 13 factores de riesgo que se han observado que se expresan en redes sociales. Y pues bueno, esto conformó el grupo de factores de riesgo. Ya tenemos entonces 3 grupos, que es el grupo temático, el grupo control y el grupo de factores de riesgo. Y ahora, ¿qué hicimos con estos datos? Los analizamos utilizando un programa llamado LUIC, que es básicamente, es un contador de palabras. Uno introduce el texto y el programa lo que hace es que identifica palabras del texto que coincidan con un diccionario que el programa tiene. Y este diccionario está organizado en categorías. Son categorías de palabras como palabras referentes a procesos sociales, palabras referentes a muerte, emoción negativa, positiva, además, ¿no? Entonces lo que hace el programa, te analiza todo el texto, busca qué palabras coinciden con las de diccionario y te arroja un porcentaje de la presencia de estas categorías. En este caso, nosotros no tomamos en cuenta todas las categorías, nada más algunas relevantes que la literatura sobre este tipo de investigaciones, suicidio y lenguaje, había encontrado como relevantes para este tipo de análisis. Y después, ya que teníamos esos resultados de LUIC, realizamos una prueba UDEMAN para, pues básicamente ver las comparaciones, ¿no? Entre los grupos, ya que los números nos dijeran qué es significativo, qué no, y pues todos los grupos se compararon entre sí. El grupo temático contra el grupo control, temático contra factores de riesgo y control contra factores de riesgo. ¿Por qué se hizo esto? Porque nosotros esperábamos que el grupo temático, que refiere a suicidio y depresión, fuera diferente, significativamente diferente al grupo control. Que el grupo temático fuera similar al grupo de factores de riesgo porque hablan más o menos de lo mismo, y que el grupo control y de factores de riesgo pues fueran diferentes, igual que temático versus control. Entonces, aquí ya va a tomar Adriana la palabra. Entonces, de mi parte, aquí los dejo. Sí, gracias, Alex. Voy a continuar con los resultados. Solo me dejas compartir ahora. O bueno. Si quieres, yo lo muevo. ¿Quieres que yo lo mueva o tú compartes? No, yo comparto. Por favor. Ok. Para poder manipular un poco más. Ok. Bueno, ahora les voy a comentar los resultados que obtuvimos. Como comentó Alex, bueno, el análisis principal es con este programa LUIC, que arroja los valores de las frecuencias de las palabras que se encuentran en los textos. Y bueno, como bien dijo Alex, este programa tiene una serie de muchas categorías, pero solo elegimos las que consideramos, bueno, las que de acuerdo con la literatura, ¿no? Son relevantes para este estudio del riesgo suicida. Y bueno, los valores de estas categorías para los 3 grupos se estandarizaron de manera que pudiéramos tener una comparación visual, pues sí, más favorable. Entonces, esta gráfica de barras representa estas frecuencias estandarizadas para los 3 grupos. Con color azul tenemos el grupo temático, nuestro grupo de interés de contenido suicida y de depresión. Con naranja el grupo de factores de riesgo y con gris el grupo control. Como ya también ahorita comentó Alex, el tipo de, las hipótesis, ¿no?, que teníamos respecto a qué esperábamos en los resultados. Y solo déjenme, no puedo. Ok, bueno, esperábamos, ¿no?, que el grupo temático y el grupo de factores de riesgo fueran similar. Y bueno, aquí
primera vista podemos ver que estos dos grupos presentan los valores más altos en lo que es la categoría del yo. Igualmente los verbos conjugados para el yo, está acá, para emoción negativa, incluyendo lo que es ansiedad, enojo, tristeza. En este caso fue también la categoría de hogar y la categoría de muerte. Por el contrario, estos grupos tuvieron los valores más bajos en las categorías, bueno, aquí en la del nosotros, que prácticamente fue nulo, en la de tú, en la categoría de social, de emoción positiva, de procesos de escucha y de sexualidad. Y bueno, en estas categorías los valores fueron bajos para estos dos grupos, mientras que el grupo control no fue particularmente alto en estas categorías que acabo de mencionar. Como pueden ver aquí, ¿no? Es la barra más alta, la gris, en estas categorías. Y bueno, esta es como la primera impresión de los resultados, porque pues son las frecuencias, ¿no? Con esto realizamos la prueba de Ullmann, que nos indica las diferencias significativas. Esperen, deja cambiar. Listo. Y obtuvimos los valores de prueba de Ullmann para las comparaciones por pares. Aquí en esta tabla tenemos en la primera columna las categorías LUIC, que entraron al análisis, y en las siguientes columnas tenemos los valores para cada comparación, ¿no? por grupos. De acuerdo al esperado, pues justamente en la primera comparación del grupo temático contra el grupo control, se esperaba que fueran en su mayoría, bueno, diferentes, ¿no? Estos grupos en su uso del lenguaje. Y como pueden ver, bueno, hay unos valores marcados con asterisco. Estos valores fueron los que resultaron significativamente diferentes. Y como pueden ver en esta primera columna, la mayoría de valores tienen el asterisco, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos grupos, en esas categorías, su uso de estas palabras fueron diferentes, ¿no? Fue para la mayoría de palabras, salvo para la categoría de emoción positiva y la categoría de sexualidad, ¿no? Bueno, ahorita comentaremos un poco más al respecto. Respecto a la comparación del grupo de factores de riesgo con el temático, pues lo esperado es que sean similares, ¿no? Porque su contenido es sobre temas de suicidio, de depresión, lo que la gente esté comentando al respecto. Y aquí, como pueden ver en estos valores, casi no hay asteriscos, quiere decir que no hubo diferencias en el uso de estas categorías, salvo por la categoría de social, de emoción positiva, negativa y hogar. En este caso, pues los factores de riesgo, como este grupo provenía de las escalas, entonces pues su vocabulario sí se enfocaba directamente, ¿no? A lo que tiene que ver con tendencias, con riesgo suicida, mientras que el grupo temático pues podía incluir otro tipo de palabras más que no fueran únicamente sobre suicidio, ¿no? Entonces, por ahí pudieron haber estado las diferencias. Y, bueno, respecto a la categoría de hogar, como pueden ver, bueno, voy a regresar tantito. En esta gráfica se ve que el grupo temático tuvo un valor, el valor más alto, ¿no? En el uso de categoría de hogar. Y, bueno, esta categoría ahorita vamos a ver que no ha sido reportada en estudios previos, pero pues sí nos llamó la atención de que es particularmente usada, ¿no? en nuestro grupo de interés. Y bueno, por último, en la comparación del grupo de factores de riesgo contra el control, de nuevo aquí lo esperado es que fueran muy diferentes, porque pues el grupo control, sus temas son aleatorios, no tienen que ver forzosamente con depresión o suicidio. Y pues de nuevo, prácticamente casi todas las categorías tienen el asterisco, lo que nos indica que el uso de estas palabras, bueno, de esta categoría de palabras, fue diferente, ¿no? Entre grupos, salvo por la categoría de verbos para primera persona y de la categoría hogar, ¿no? Entonces, pues esto a grandes rasgos, pues podemos ver, ¿no? Que lo que esperábamos sí salió en gran medida.
Y ahorita vamos a comentar las categorías en las que quizás hubo ahí una diferencia, pero que también es interesante. Para esto, lo que hicimos fue comparar nuestros resultados con lo reportado por otros estudios. Entonces, en esta tabla tenemos de nuevo las categorías LUIC, seguido de los reportes de otros autores. Con high, bueno, indicamos que el valor de esa categoría fue alto y low, pues bajo, ¿no? En la primera columna, bueno, ya la segunda columna están nuestros resultados y seguido de los otros estudios. Son 5 estudios. Y bueno, para la primera categoría podemos ver que es el del yo, ha sido como lo más consistente porque se reporta, ¿no?, con un valor alto para el estudio de textos que fueron escritos por personas con tendencias suicidas o que incluso, pues, desafortunadamente cometieron suicidio, ¿no? Por el otro lado, el uso de pronombres de nosotros y de tú o ustedes se ha reportado bajo, pero en pocos estudios. En este, el de Kim, se reportó alto, pero en este estudio sí analizaron notas suicidas. Y bueno, ahí los autores comentaban, ¿no?, que al ser pues notas para, no sé si las dejaban para familiares, para amigos, pues tendían, ¿no?, a usar más estos pronombres de nosotros o de tú, o de ustedes. La categoría de verbos para yo, pues en nuestro estudio sí lo reportamos porque es español. Como saben, en el español no es necesario que digamos siempre yo, podemos decir el verbo omitiendo el sujeto. Y bueno, y esto coincide perfectamente, ¿no?, con el uso de primera persona, que pues sí se reporta en el inglés con el uso de I. Respecto a la categoría de social, también fue consistente en cuanto a que personas con tendencias suicidas o en depresión usan muy pocas referencias sociales, y salvo por este estudio de Lee. Pero bueno, ahorita comento más de este estudio con las más categorías. Voy a mencionar las que siguen. De acuerdo a lo esperado, pues de emoción positiva, obviamente no podemos esperar que alguien en un estado depresivo pues exprese, ¿no?, mucha emoción positiva, entonces salieron los valores bajos. Por el contrario, la emoción negativa, pues incluyendo ansiedad, enojo y tristeza, pues es lo esperado, ¿no?, que las personas utilicen muchas palabras pertenecientes a estas emociones. Respecto a la categoría de escucha, en nuestro estudio tuvo un valor bajo, mientras que en el de Lee resultó alto. Sin embargo, el valor bajo es como lo esperado, porque de acuerdo con las características de depresión, pues se sabe que es una persona que está enfocada únicamente en lo que está sintiendo, en lo que está pensando. Y entonces es muy difícil, ¿no?, que vaya atento a otro tipo de estímulos que estén en su entorno. Entonces, sí, en nuestro caso el valor salió bajo de esta categoría de palabras y en el de Lee alto. De sexualidad es una categoría que ha sido difícil de interpretar porque hay estudios que reportan una categoría, una correlación positiva con las tendencias suicidas y otros negativas. No ha habido mucha conclusión al respecto de qué rol juega la sexualidad en cuanto a qué tanto se habla, ¿no?, de la sexualidad estando presentando un riesgo suicida. De la categoría de hogar, como les decía, no es algo que particularmente se haya mencionado antes. Sin embargo, en nuestro estudio salió muy alta y pues es interesante, ¿no? Creo que valdría la pena investigar un poco más a qué podría ser importante de esta categoría en personas, ¿no?, que están pasando por una situación difícil y que las cosas de su hogar, ¿no?, estén muy presentes. Y bueno, de la categoría de muerte, igual es muy obvio, muy esperado, que se espere que haya muchas palabras, ¿no?, que sean referentes a una situación de muerte.
Como pueden ver, los otros estudios también han salido alta, excepto por el estudio de Lee. Este estudio de Lee en varias categorías, sus resultados fueron contrarios a lo esperado. Sin embargo, es importante mencionar que este estudio fue un estudio de caso de un adolescente. O sea, es solo un adolescente que analizaron sus escritos días previos a que cometiera suicidio. Entonces, los mismos autores, ¿no? Comentan que, bueno, ellos lo interpretaron de un modo en que quizás esta persona ya estaba como muy determinada a cometer suicidio, que pues ya no presentaba, sí, que ya no percibía, ¿no? Tal vez como la muerte como algo sumamente importante, ¿no? Como para hablar tanto de ella. Y que en cuanto a social, también tuvo un valor alto y de procesos de escucha alto. Los autores comentan así que quizás ya percibía las cosas de otro modo al estar tan determinado a cometer suicidio, ¿no? Desafortunadamente. Y, pero bueno, por las demás categorías vimos que ha sido consistente el papel de estas categorías en textos escritos por personas con depresión o riesgo suicida, ¿no? Bueno, con esta manera de conclusión, podemos tener que el grupo temático, nuestro grupo de interés, sí fue similar al grupo de factores de suicidio, que pues es el vocabulario, ¿no? El tipo de palabras que se utiliza para identificar de manera sistemática con los cuestionarios, los factores de suicidio, pues también está, ¿no? En las redes sociales, que es donde las personas se expresan al respecto. Y esta forma de escribir, estas palabras, difiere significativamente de lo que es el grupo control, ¿no? Personas que escriben de otras cosas y pues que no tienen un riesgo de este tipo. Entonces, sobre esta línea podemos seguir confirmando el hecho de que las diferencias lingüísticas son señal de un posible riesgo suicida y que vale la pena, ¿no? Que el análisis del lenguaje continúe ampliando esta investigación porque contribuye al desarrollo de herramientas de detección que puedan complementar las estrategias preventivas, ¿no? Ya no solo es, bueno, ya teniendo el Internet como parte de nuestras vidas, las redes sociales, pues es un ambiente en el que hay mucho... sí, vaya, también podemos hacer de las herramientas, de las redes sociales nuestras herramientas para mejorar estas estrategias de prevención y que, bueno, que con esto se considere también como especificar los factores de riesgo que pueda haber, ¿no? Porque sabemos que el suicidio es un problema muy, pues muy complejo, pueden afectar una serie de diferentes factores y que igualmente con el análisis del lenguaje, ¿no? Se puede profundizar en qué factores están incidiendo y cómo podemos detectarlos a tiempo para apoyar, ¿no? A la persona que lo necesite. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Y claro, creo que ahorita empezaremos con las dudas, entonces cualquier pregunta aquí Alejandro y yo contestamos. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, Alejandro. Gracias. Ahora procederemos a la sesión de preguntas y Alejandro no tiene nada más que agregar. Alejandro. No, ya ¿No? pasemos Vale. a las preguntas. Pues bueno, primero que nada me gustaría preguntarle a los miembros internos si tienen alguna pregunta, que enciendan su micrófono y su cámara para poder escucharlos. Si no es así, podemos pasar a Facebook, donde tenemos un par de preguntas. Yo quisiera preguntar algo. Adelante, Jessica. ¿Qué tan, o sea, no han pensado en agregar las conversaciones orales de las líneas de emergencia de la gente que habla para pedir apoyo psicológico? ¿No eso nutriría muchísimo más? Sí, o sea, seguramente sería muy útil, sin embargo, ahí no es bueno, primero se necesitaría todo un procedimiento, ¿no? Porque no se puede tan fácil obtener ese tipo de información. Si son líneas de atención, es atención y no es que se les diga a las personas, bueno, y también esto se va a utilizar para un estudio, es complicado.
Pero sí, vaya, al fin y al cabo es también lenguaje y sería interesante ver qué se puede conseguir de ahí. Gracias, Jessica. Ahora vamos a intercalar y vamos a leer una pregunta de Facebook. Tenemos tres Sergio, hola. preguntas ya. Bueno, sí. Sí. No, mi pregunta está relacionada con la primera pregunta que hay en Facebook, entonces si quieres leerla y ya luego yo Claro. comento. Sí, gracias, Sandra. La pregunta de Facebook de Cristian Caballero Hernández es: ¿cómo saben qué usuario de Twitter está en riesgo de suicidio o que sí cometieron suicidio? ¿Quién etiquetó el corpus? Esas son el par de preguntas que comentó Cristian. Ahora puedes complementar, Sandra, si gustas. Ujú. Sí, o sea, primero quisiera saber lo mismo que Cristian y después qué tanto, o sea, si han pensado, no estoy segura si en psicología se llama así como la comorbilidad, o sea, porque dicen, recuerdo que mencionan, ¿no? Que se tomó en cuenta personas que padecen depresión, pero la depresión, o sea, no es uno de los, no es uno de los únicos factores, ¿no? Que conllevan al suicidio. Y hay otras enfermedades mentales que presentan cuadros depresivos también, ¿no? Ok. ¿Quieres mencionarlo de...? Sí, pues la obtención de, o sea, ¿cómo sabíamos si primero estaban en riesgo de suicidio y segunda si habían cometido suicidio? O sea, la respuesta ahí es que no podemos estar seguros al 100%. Primero porque las publicaciones se tomaron de estos grupos temáticos, entonces se da por hecho que si las personas acuden a estos grupos temáticos, cuyo eje de discusión es 100%, no sé, ahorita tomo lo de la diferencia suicidio-depresión, pero digámoslo así, suicidio, eh, digamos que ese es como nuestro argumento a favor de poder decir que están en riesgo de suicidio, que acuden a estos grupos. Sin embargo, no se les aplica, o al menos en este estudio no se les aplicó algún instrumento que validara justamente esa suposición. Creo esa sería una de las limitantes. Y lo que dice Sandra de esta comorbilidad entre depresión y suicidio, sí tienes toda la razón ahí de que, o sea, presentar depresión no necesariamente lleva a un riesgo de suicidio. Hay trastornos mentales que lo aumentan, el riesgo de suicidio, que tienen más comorbilidad, otros que tienen menos, pero sí la depresión es, digamos, de los 3 factores de riesgo como más potentes, pues, para predecir un riesgo de suicidio, por así decirlo. Tal vez sí sería igual más importante como explorar justo esta comorbilidad que tú mencionas para tener, primero, pues, datos más precisos acerca de, pues, qué papel juega específicamente la depresión, ¿no? En esto de riesgo de suicidio y cómo se expresan en estas redes, en estas redes sociales. Pero al menos de momento como que se da por hecho, pues que se da por hecho y más por el papel que juega la depresión y que se ha investigado que tiene la depresión en el suicidio, que es importante, pues, y por eso está mencionado en estos resultados, vaya. Entonces Sí, sí. yo sí quisiera agregar a lo que dice Alex, de que cómo sabemos. Actualmente estos estudios que obtienen textos de redes sociales, sí es muy difícil, ¿no? Que tengamos el dato duro de diagnóstico. Pues sí, se supone que ¿cómo le llaman? Bueno, lo mejor sería tener el diagnóstico directamente, ¿no? De una persona y que por un terapeuta diga, sí, esta persona tiene tendencias suicidas, tiene depresión, pero es muy difícil, ¿no? Lo siguiente es por medio de cuestionarios, pero igual mismo, de manera similar, es muy difícil que, pues, analizando lo que escriben las personas, aparte les digas, me contestas este cuestionario. Y lo que se hace más comúnmente, y sí, muchos estudios hacen eso, es que al obtener los corpus, se da por hecho que estas personas están teniendo un episodio depresivo o bueno, que tienen el trastorno porque directamente lo escriben. Se buscan frases como,
sí, me diagnosticaron depresión o estoy deprimido, frases así que se seleccionan para asumir, ¿no? Que esta persona está padeciendo un problema. Y que claro, pues no alcanza a ser un verdadero diagnóstico, pero pues de ahí se parte. Y pues de nuestro corpus se obtuvo del grupo temático, entonces pues lo mismo, ¿no? Se asumió que aquellos que pertenecían a este grupo y escribían, pues están muy seguramente, ¿no? Padeciendo algún problema, que sí, puede ser no necesariamente depresión para que estén en riesgo de suicida, pero estos grupos estaban, su tema principal, ¿no? Era depresión y suicidio, no incluimos grupos que mencionaran otro tipo de trastornos. Ok, gracias. Sí, y de la otra, no sé si Eva había otra pregunta ahí, Sergio, o... bueno, aquí tengo una pregunta que pusieron creo en Facebook de cómo se mide la categoría de anxiety. Bueno, ahí entra, esta categoría registra palabras como que estén asociadas a lo que sería la ansiedad. Decir, estoy ansiosa, tengo ansiedad. Ese tipo de palabras entran en esta categoría. Ajá, no sé qué otra pregunta también haya. ¿O ya contesto las que aquí? Sí, antes de comenzar con las de Facebook, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta interna, porque en Facebook tenemos unas varias y uno que otro comentario también. No sé si alguien aquí del seminario interno guste preguntar algo, si no pasamos a las de Facebook. Yo quiero preguntar sobre el tamaño de los corpus y bueno, en la presentación lo mencionaban como grupos. Yo supongo que esos son los corpus, ¿no? Sí. Sí, el tamaño. Sí, sobre el tamaño, digamos que la cantidad de mensajes o la cantidad de usuarios, no sé si tienen alguna estadística respecto a eso. Sí, También tenemos... Si calcularon la significancia, la diferencia estadística, si tuvieron en cuenta, por ejemplo, la diferencia en tamaño de los corpus para medir la frecuencia, o sea, si midieron la frecuencia relativa o nada más la frecuencia. Gracias, Elena. Pues de las publicaciones obtenidas que conformaron el grupo temático, fueron 169 publicaciones, variaban bastante en tamaño, y en total todas sumaron 2006 palabras, me parece, sí, 2006 palabras, y de las demás publicaciones que no eran de temas específicos, fueron alrededor de 413 y sumaron 6.639 palabras para las comparaciones. Ok, gracias, Alejandro. No sé si respondo a tu pregunta, Elena. No me quedó claro si usaron la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta. Aquí. Sí, no, cuando se estandarizaron, justo para que cada en el nivel fue la relativa. Ok, perfecto, gracias. Ok, gracias. Ahora vamos a pasar a una pregunta de Facebook. Vamos a darle la palabra a alguien distinto porque están poniendo comentarios, serán posteriormente atendidos. Y bueno, esta pregunta es de Abraham Reyes y él pregunta si existe alguna base de datos de publicaciones en redes sociales de personas antes de cometer dicho acto. Como tal, para el español, la verdad yo no sé. Sé que algunos estudios sí tienen sus bases de datos que provienen de redes sociales, pero para el español, hasta donde yo tengo entendido, no existe, porque justamente tienes esa dificultad que tienes que
que comprobar que estas publicaciones ocurrieron antes del acto, ¿no? De cometer suicidio, y hay un problema muy grande aquí en México, que hay un subregistro enorme de muertes por suicidio. Entonces, hasta donde yo sé, no existe, pero pues puede que me equivoque, la verdad. No sé que existe para otros, en otros países, para otros estudios los han usado. Hay uno de publicaciones de una red social rusa, me parece que sí se usa mucho en ese tipo de estudios en ese idioma, pero para el español de México creo que no. Ok, muchas gracias. Continuamos con entonces otra pregunta. Vamos a leer otra vez. Cristian Caballero Hernández primero agradeció por haber respondido su pregunta y después comenta si el conjunto de datos es el mismo que usaron los trabajos con los que se comparan. Como mencionaron, los usuarios voluntariamente se unen a esos grupos temáticos, pero eso estaría introduciendo un sesgo en su muestra. No entendí la primera parte de la pregunta. ¿Quieres que lo repita? Sí, por favor. Ok, primero agradece y después pregunta. ¿El conjunto de datos es el mismo que usaron los trabajos con los que se comparan? Como mencionaron, Ya entendí. ya, bueno, adelante. Sí, el conjunto de datos que están en los No, trabajos no es el mismo. O sea, No. ajá, de los usuarios que están en estos grupos temáticos, pues fue el grupo de depresión y suicidio, ¿no? Que se hablan de esos temas. Mientras que el grupo control no era de un grupo en especial, simplemente eran textos aleatorios que la gente comparte en redes sociales. Creo que se refiere más bien a los estudios, o sea, los estudios con los que comparaban, pero bueno, también no es el mismo, no son los mismos datos. Sí, no, claro que no. O sea, gracias, Sandra. Sí, no, o sea, estos estudios tuvieron una serie de... sí, unos fueron análisis en redes sociales también, y otros fueron de notas suicidas. Entonces, sí, es otro conjunto de datos. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta interna? Si no, tengo de Facebook. ¿Nadie? Bueno, esta pregunta es de Tatanium y comenta, con la variabilidad de estados emocionales que se publica a veces sin ser ciertos, ¿cómo se filtró dentro de este análisis la información para obtener el grupo temático que sirviera como base para determinar qué publicaciones son potencialmente de un suicida y cuáles no? Ok, creo que esto, por ejemplo, uno de los primeros criterios que tuvimos para filtrar las publicaciones, al menos dentro de los grupos que examinamos, fue que en un primer vistazo así muy informal, muchos de estos grupos están llenos de publicidad, de spam y más que nada de ese tipo. Entonces ese fue como el primer filtro, el más sencillo. Y después, la variabilidad de estados emocionales que se publican a veces sin ser ciertos, esa es, yo creo, otra gran limitante, no solo de esto, sino en general de este tipo de investigaciones. No tienes forma de comprobar muchas veces si lo que está escribiendo la persona es cierto o no. Entonces, pues se toma como cierto primero porque está en un grupo temático de suicidio, por ejemplo, escribiéndolo. Y segundo, pues en realidad son análisis que cuando no te puedes acercar muchas veces directamente a la persona para decirle, oye, esto que escribes es cierto, refleja un estado emocional, pues ahora sí que es cierto que estás expresando aquí, pues supongo que es como un mal necesario en este tipo de investigaciones, pero que al final creo que es justificado por el fin que son el desarrollo de estas herramientas de detección y prevención que muchas veces trabajan de manera automática. Entonces, no sé si eso responda a la pregunta. Igual y le entendí un poco mal, pero no sé, ahí avísame si eso respondió o si no.
Sí, yo creo que tu respuesta es acertada a lo que preguntó. Bueno, preguntas internas del grupo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Yo puedo volver a preguntarse. Claro que sí. Claro. Adelante, Sandra. Sí, al momento de usar esta herramienta, Liwik se llama. Ujú. Ajá. Al momento de usar esta herramienta, porque creo que todas las comparaciones la hicieron una vez después de haber pasado por este procesamiento, ¿no? De Liwik. Ujú. O sea, o sea, lo que entendí que hace esta aplicación es que compara lo que ustedes introducen con un diccionario interno, Ujú. Sí. ¿no? No están ahí como perdiendo información valiosa, porque ¿qué tal si hay algo que es indicativo de suicidio, por ejemplo, pero no entra como dentro de estos diccionarios? Pero como que podría ser. Es que no, digo, no me imagino la cantidad de temas que puede aparecer en estos tweets. Y digo, creo que es una forma bastante razonable de procesarlo. No sabría yo cómo proponer otra, ¿no? Pero lo que digo es, Ah. si se trata de que compagine el diccionario con lo que está escrito, ¿no se pierde ahí información? No, es que lo que pasa es que del Luis, o sea, bueno, todavía le falta para hacer más grande este diccionario, pero pues cubre una gran variedad, muchas, ¿no? Muchas palabras que se usan en lo cotidiano, ¿no? Normalmente. Y pues considero que lo interesante es justamente ver que a raíz de esas palabras, o sea, al momento de ver qué tan frecuentes o no son en determinado conjunto de textos, es ahí, ¿no? Cuando salen estas frecuencias que llaman la atención y que pues previamente se han visto relacionadas, ¿no? Con cierto padecimiento. Que, o sea, claro, sí han mencionado que no se puede que arroje un análisis tan completo, pero en caso de que hubiera algo, no sé, no, ahorita no se me ocurre un ejemplo en específico, pero que hubiera algo, ¿no? Que uno al leerlo sabe, ¿no? Que es, que indica algún riesgo, pero el programa pues solo te da las frecuencias y ya, pero lo interesante es que con más texto, con más frases, la frecuencia, ¿no? De las palabras es justamente la que te podría dar esta señal, ¿no? Sin que haya la necesidad de pues tener que estar leyendo pues muchas declaraciones, ¿no? Que son muy difíciles de leer también. Sí, la pregunta tal vez sería, o sea, ¿por qué no? Por lo menos con el grupo de riesgo, se llama el otro, el que tiene las frases. Ajá. ¿Por qué no comparar como uno a uno? O sea, no filtrarlo, sino comparar uno a uno qué tanto parecido, qué tanta diferencia. Digo, no sé si se puede, es una pregunta. Ya, sí, pues es también la idea porque justo que sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos obtener el valor como del riesgo a partir de solo un enunciado, pero de momento, pues primero es todavía esta fase de identificar qué tipo de palabras son las que pueden ser más relevantes y porque al comparar nada más enunciado y enunciado es... sí, o sea, son muy pocas palabras y no, pues justo Sí, me pueden ser imagino que palabras son que pocas nada que ver y, coincidencias. ajá, sería muy, muy complicado. Ujú. Yo También, Ok. perdón, un poquito para agregar. Igual, algo que a veces parece limitante de Luik, pero que si uno lo ve como con otros ojos también es algo bueno, es que, o sea, Luik trabaja con puras frecuencias, ¿sí? Pero lo que se ha discutido a veces que Luik tiene como mucho a su favor es que no se trata de las palabras que se están usando, sino las categorías de palabras que son. Por ejemplo, una persona puede usar mucho la palabra, no sé, ¿qué te gusta? Perro. Ajá, perro, por ejemplo. Y no necesariamente es estudiar X tema en relación a la palabra perro, sino a lo que la palabra perro refiere, que es la categoría animal, por ejemplo. Ahora pasémoslo a suicidio. Persona que habla mucho de amigos. No es que la palabra amigos por sí sola tenga un valor para la investigación a suicidio,
sino que la palabra de amigos que refiere a la categoría social y que la palabra amigos, la palabra familia más la palabra tal, acumulan hacia la categoría de social. Entonces ves los resultados al final y dices, ok, este conjunto de palabras que hace que la frecuencia de la categoría social crezca, ¿cómo puedo interpretar esta categoría para el suicidio? No como tal palabras individuales. Si nos fuéramos por palabras individuales, y es algo que veo que está poniendo aquí ahorita la doctora Elena, es que se puede hacer un análisis de tópicos sobre los documentos, sí, porque ahí se podría ver qué combinaciones de palabras refieren a qué temas y tendríamos información más precisa sobre, pues sobre qué temas en específico se discuten en relación al suicidio, más allá de yo llegar con una categoría y decir la categoría social es alta o baja, ¿sabes? Entonces, pues para estos análisis de tópicos obviamente se necesitan muchísimos datos, que es muy difícil conseguir, especialmente con este tipo de temas tan sensibles. Pero yo siento que al menos lo que arroja la herramienta Luix sí es muy valioso para interpretar el suicidio en términos de categorías, altas o bajas, dependiendo, y comparándola con las categorías, cómo las reportan otros estudios, a diferencia de palabras individuales, ¿sabes? Si ya nos fuéramos a palabras individuales, igual y el análisis de tópico nos serviría muchísimo. Pero ya en este nivel de Luix creo que hablamos más de a qué refieren las palabras en lugar de las palabras en sí. Ok, Gracias, Sandra. Bueno, tenemos otra Tengo- pregunta en Facebook. Ajá. Perdón, Alejandro, déjale a la de Facebook y después Claro, vas, sí. ¿vale? Esta pregunta es de Cecilia M. Puga, que comenta que excelente trabajo y pregunta, ¿creen que exista también una marca entonativa que dé pistas sobre riesgo de suicidio? No estoy muy seguro de si riesgo de suicidio. Creo que eso sería como estirarlo mucho, pero al menos indicador de, se me ocurre, estado de ánimo, eh, creo que sí es, o sea, tan puede ser intuitivo como tan puede ser un estudio formal, ¿no? Entonces, pero como tal, llevándolo al extremo de algo de suicidio y darle la interpretación de algo relacionado con suicidio, se me hace que esté difícil. Creo que sería un paso intermedio para ya con algún tipo de información adicional poderlo relacionar con suicidio, pero por sí solo se me hace que es demasiado difícil. Vale, gracias. Ahora sí, Alejandro, adelante, por favor. Sí, gracias. De hecho, mi pregunta, bueno, más bien como comentario tenía que ver con lo que decía Sandra y también con la pregunta anterior. Creo que el hecho de que se trabaje únicamente con palabras limita digamos que la posibilidad de hacer inferencias pues a lo léxico. Y creo que lo que más o menos decía Sandra era que seguramente hay otras posibilidades en donde pues, se podría implicar el riesgo de suicidio, pero que no fueran simplemente léxicas, sino que pudieran ser tal vez discursivas. ¿No? Ahora, como lo que preguntaban, podría haber una entonación que se podría correlacionar con alguna tendencia depresiva, no sé, pero tal vez en un sentido discursivo, tal vez sí ya hay, no sé, un cierto arreglo de oraciones, de enunciados que pudieran tener ciertas connotaciones que pudieran tener como esas implicaciones, ¿no? O también, igual saliendo como del nivel de lo léxico, seguramente hay metáforas, ¿no? Analizando pues el discurso de Facebook también seguramente se podrían encontrar metáforas comunes para expresar pues ese tipo de deseos, ¿no? O expresar tristeza o expresar, bueno, ese tipo de emociones. Y entonces, no sé si ustedes pues tengan pensado tal vez, o no sé si qué tan conveniente, qué tan posible sea, no sé, aumentar la capacidad de análisis más allá de lo léxico hacia lo discursivo, ¿no? Que en realidad es muy Sí, complicado, muy complicado. Eso y también el otro detalle es que creo que otra limitación es que el léxico con el que trabaja, me imagino que tiene una base pues estandarizada, ¿no? Dialectalmente sería una base estandarizada que de cierta forma también limitaría porque pues el lenguaje natural, especialmente en Facebook, no es
no tiende a ser muy estandarizado, ¿no? En realidad hay mucha presencia de hablantes jóvenes que, bueno, se tendría que dar cuenta de esas nuevas formas contemporáneas, ¿no? Actuales de dar cuenta de esos significados o esas connotaciones de tristeza, ¿no? O de, bueno, lo que sea que sea indicador. Sí, y más también, bueno, uniendo lo que estás comentando, Alejandro, y por un par de comentarios aquí en Facebook, o sea, sí, realmente ahorita en este trabajo nos limitamos únicamente al léxico y pues claro que sería muy interesante e importante ampliarlo más. Pero bueno, como ahorita mencionaste, del último que mencionas, es de que al menos en redes sociales pues hay una gran variedad, ¿no? En que la gente escribe y ya se acortan palabras, se hacen otras expresiones y como para ir haciendo un análisis con este tipo de cambios actualizados, pues está muy complicado. Sin embargo, de lo que, bueno, no sé si ya sería como un análisis del discurso, pero por otro comentario que aquí pusieron es de que se busquen, ¿no? Como que ciertas construcciones para, sí, que también puedan ser una señal de riesgo, ¿no? Esto también fue algo que pensamos y se trató de hacer. Sin embargo, justamente por la gran variabilidad que el lenguaje da de cómo se puede construir una oración, va a ser de verdad muy difícil, y más con ahorita el programa que nosotros estamos trabajando, de lograr, ¿no? Algo así. Pero seguramente pues sí, ya el trabajo con otros profesionales de computación, que se pueda ampliar, ¿no? Este tipo de trabajo a que justamente bueno, supongo, creo en eso están más, saben más, ¿no? Desde computación, pero que se hagan estos análisis de manera que se busquen construcciones similares a una que estemos buscando y que nos dé una señal más clara, ¿no? De lo que podría ser un indicio de riesgo. Y que estén agrupados, ¿no? Como aquí bien comentó Tatanium, que se agrupen, ¿no? Ciertas construcciones a un factor de riesgo en particular. Gracias, Adriana, y gracias, Alejandro. Vamos a hacer una última pregunta para cerrar. Y también quiero comentar a los que nos ven desde Facebook que sus comentarios y preguntas también serán contestadas en la publicación del directo. Ahora, Alec, te cedo la palabra. Comentas que tienes un comentario adelante. Por favor, enciende tu cámara y pon el micrófono para que puedan escucharte, y con eso finalizamos la sesión de preguntas. Ok, muchas gracias. Yo quería decirles que me gustó mucho el trabajo, y creo que lo valioso es justamente que sirve para esto de la prevención. Hace rato se estaba comentando que en efecto, ¿no? El suicidio es algo muy complejo y puede que no necesariamente la depresión indique directamente que hay riesgo de suicidio. Sin embargo, creo que esto de las categorías que comentaba Alejandro funciona para que haya cierta prevención. O sea, no se necesitaría saber específicamente qué persona está en riesgo, sino qué grupo de personas basadas en un eje temático podrían o no estar en riesgo, y con eso actuar, ¿no? A nivel prevención. Y lo ando pensando también como, luego, por ejemplo, en Facebook y en Instagram me parece salen como unos banners cuando hablas de COVID, en donde puedes consultar información respecto a eso, ¿no? Y así minimizar también un poquito que se que se difunda información falsa o subjetiva, ¿no? Entonces, algo así también podría ser una buena forma de proceder para esto de la prevención. Entonces, bueno, por un lado, eso me gusta mucho, creo que es valioso en ese sentido. Y, híjole, iba a decir algo más, pero ya se me olvidó. Pero bueno, finalizo. Entonces, sí, felicidades y muchas gracias también. Gracias. Gracias. Bueno, viendo que es todo, queremos agradecer a todos por haber participado en la primera sesión de este semestre 2021-2. Agradecemos a Alejandro y a Adriana por su participación y a nuestro aforo tanto interno como del grupo de Facebook.
Y bueno, por ahora es todo. Les recuerdo a los miembros que nos quedaremos un poco más en la transmisión de Zoom. Hasta luego, gracias por sintonizarnos.